Y aquí le tengo claridad con la siguiente invitada. Aquí le voy a presentar cómo es que la derecha, los conservadores, no solamente actúan así en México, y tal vez el manual de la derecha y lo que estamos viendo en México es por lo que se ha dado en otros países o viceversa. Ojo, ojo. Le agradezco mucho a la investigadora y politóloga Francesca Emanuel que nos acompañe para hablar sin censura. Le agradezco su generosidad, le agradezco su paciencia. ¿Cómo le va, Francesca? ¿Qué tal, Sergio? Gracias por invitarme. Bueno, pues aquí en este espacio libre como el viento, sin censura con Vicente Serrano, estamos muy interesados en lo que está pasando en Perú, porque la derecha, así como en México, no acepta cuando pierde o no acepta que pierde. Y allá en Perú, ¿cómo están las cosas? Bueno, en Perú la derecha no está aceptando que ha perdido, que tiene una derrota clarísima, que todas las organizaciones internacionales y nacionales han señalado que las elecciones fueron limpias, que incluso el Departamento de Estado emitió un comunicado diciendo que las elecciones en Perú eran un ejemplo para la democracia latinoamericana, y lo que han hecho es introducir mecanismos legales, obstáculos, para intentar dilatar la proclamación del presidente electo Pedro Castillo. Y la última jugada que hicieron, la última estrategia, es enviar una delegación aquí a Estados Unidos, donde yo vivo, a Washington, a solicitarle a la Organización de Estados Americanos que haga una auditoría de las elecciones, a pesar de que esta delegación no tenía la autoridad para hacerlo, y además, a pesar de que la Organización de Estados Americanos ya ha emitido 2 informes en los que señala que las elecciones fueron limpias y conforme a ley. Sin embargo, se encontraron con un panorama agreste para ellos. Hicieron un gran papelón, no se imaginaron que esta travesía iba a ser tan infructuosa, ni el secretario general de la OEA se reunió con ellos, a pesar de que sabemos que Luis Almagro se reúne con todas las figuras de derecha más recalcitrante de Latinoamérica, incluso así no se reunió con ellos, y como la cereza del pastel, ellos organizaron una conferencia de prensa totalmente desolada, y yo me aparecí allí a cantarles sus verdades, a llamarlos golpistas, y afortunadamente después de estos eventos, después de este ridículo, al menos esta estrategia de doblegar la voluntad popular peruana pues ha sido descartada. Esta estrategia, digo, a través de la Organización de Estados Americanos. Esto es importante y se le reconoce, Francesca, por cantarle sus verdades, como dice usted, a los golpistas, a estos conservadores, a este grupo de los Fujimori. Y me llama mucho la atención que en Perú se repita la misma historia que en México. La derecha no acepta su derrota, los medios de comunicación atacan al progresista, porque veo que los medios de comunicación en nado sincronizado, como le llamamos acá en México, están cuestionando o negándole la victoria, todo parece indicar, como me dice, conseguida legalmente a Pedro Castillo, pero son los medios de comunicación los que están moviendo la narrativa por allá en su país. Sí, en efecto, en el Perú existe una situación insólita respecto a la concentración de medios de comunicación. El 78% de la prensa escrita en el Perú pertenece solo a una empresa que se llama El Comercio. Estamos hablando de 20 periódicos y revistas, y además estos tienen 2 canales de televisión, pero aún así todos los medios de comunicación mainstream, excepto el del Estado, pues están simpatizando abiertamente con Keiko Fujimori, hacen transmisiones en vivo totales de sus alegaciones de fraude, de sus conferencias de prensa, a pesar de que, como decía antes, las organizaciones internacionales han señalado que las elecciones fueron transparentes. Y estos medios de comunicación son verdaderamente, están haciendo un flaco favor a la democracia peruana, porque en el Perú se ha sentido una gran identificación con mi actuar hace un par de días en la conferencia de prensa aquí en Washington, porque sentían que esa voz, ese señalamiento de que los actos de dilación de la proclamación de Pedro Castillo son golpistas, pues no se habían desmantelado
a través de los medios de comunicación. Así que es súper importante pensar en esa democratización de los medios de comunicación para poder fortalecer la democracia y no para seguir utilizando estos manuales, estas tácticas de ilusiones, de intentar hacer una estrategia ponzoñosa de unas elecciones simplemente para desestabilizar el gobierno que viene. Estoy platicando en vivo y en directo con Francesca Emanuel, investigadora y politóloga. Es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de maestría en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es asistente de investigación y docencia en la American University en Washington, donde realiza estudios de doctorado en antropología. Pero esto es lo que me llama la atención, aparte de este gran currículum docente, si me permite la expresión, Francesca. Colabora como columnista en el medio comunitario peruano Huayca. Si fallo a la pronunciación, me corrige. Y en años recientes fue corresponsal de Telesur en Washington. ¿Por qué? ¿Por qué ir a esta conferencia de prensa y gritarle sus verdades? Lo pregunto por que en su momento fue parte de los medios de comunicación y ahora desde su trinchera, ¿por qué se anima usted a hacerlo, a gritarle golpistas a los golpistas? Primero porque ahora estoy en la academia y tengo la potestad y el deber, como peruana y como académica, de desvelar estas actitudes golpistas. Y segundo, porque estos medios que tú has mencionado, de los que yo formaba parte, bueno, Huayca, soy columnista regular, son medios alternativos. Y son medios que no llegan a todos los peruanos, porque hay muchísimos peruanos que no están acostumbrados a recurrir al Internet para recibir la información. Y estos medios, como te mencionaba antes, la mainstream media en el Perú está totalmente concentrada y abiertamente apoyando a Keiko Fujimori, una candidata además que tiene investigaciones por corrupción, por lavado de dinero. Su partido ha sido señalado por el Ministerio Público como una organización criminal, tiene investigaciones por haber estado financiando de forma ilegal su partido con dinero de Odebrecht. De hecho, antes de la campaña electoral en el Perú, ella estuvo en prisión preventiva por 15 meses y durante la campaña ha tenido que pedir permiso a un juez para poder ir a sus campañas o a sus eventos políticos fuera de la capital de Lima, porque, como digo, está siendo investigada por corrupción. Entonces, es muy claro que estas estrategias para revertir el voto popular son porque ella no quiere ir a la cárcel y quiere ganarse esa inmunidad que le daría la presidencia para no cumplir con su deber de ser encarcelada. Llamó la atención hace unos días, aquí lo reportamos en Sin Censura, que algunos expresidentes neoliberales de América Latina, incluidos algunos expresidentes mexicanos, pedían calma y que no se diera como ganador a Pedro Castillo y que estas cosas. ¿Tuvo algún impacto este documento de los expresidentes neoliberales, incluido Felipe Calderón, uno de los personajes más odiados de la política mexicana, Francisco? Sí, fue rebotado en todos los medios de comunicación mainstream del Perú y por supuesto que tiene un impacto muy nocivo en la democracia peruana, ¿no? Alimenta esta idea de que ha habido fraude cuando no existe ninguna evidencia de que ha habido fraude. De hecho, el Jurado Nacional de Elecciones, el ente electoral que revisa estas solicitudes para revisión de los votos y de los tally sheets, que son las actas donde se registran los votos, ha hecho audiencias públicas para mostrar que estas alegaciones de fraude son totalmente locas, son totalmente sin fundamento. Entonces, manifestaciones como esta de
políticos importantes que mucha gente no sabe cuán cercanos al golpismo ellos son o cuán cercanos a la vulneración de los derechos humanos, pues sí que tienen una repercusión en los medios y en ese bolsón aún de peruanos que piensa lamentablemente que hubo un fraude en nuestras elecciones. Sin embargo, debo decir que afortunadamente, debido a que realmente no existe ninguna evidencia de fraude, pues cada vez son menos personas las que creen en esta narrativa totalmente golpista. Francesca, no sé si desde su trinchera siga puntualmente lo que ocurre en México y lo que ha significado la llegada de Andrés Manuel López Obrador, quien ha tenido que hacer un segmento del quién es quién en las mentiras de los medios de comunicación desde su conferencia de prensa matutina diaria. ¿Se percibe un bloque a la izquierda en América Latina? ¿Cómo entiende, Francesca, lo que está pasando en países como Perú, en México, en Bolivia, que se recupera de un golpe de Estado, en Argentina? ¿Y qué papel juega México en ese viraje, si es que lo percibe, hacia la izquierda en América Latina? ¿Regresa a jugar el papel del hermano mayor o cómo? Porque yo aquí he sostenido que en los gobiernos neoliberales perdimos autoridad moral, perdimos incluso ese protagonismo en el juego político, en el juego diplomático en América Latina. ¿Puede opinar de eso? Primero señalar que la victoria de Pedro Castillo en el Perú es histórica. En el Perú, los últimos gobiernos de los últimos 30 años han sido de derechas, algunos diciendo que eran progresistas, pero luego viraron a la derecha rápidamente. Entonces yo creo que Perú va a ser un país fundamental en este grupo de gobiernos de izquierda, y desde luego México, que tiene experiencia en esto, en liderar la integración en los últimos meses, digo yo, ¿no? Liderar la integración latinoamericana de progresistas, pues sí que tiene un papel fundamental. Y creo que debería incluso subrayarlo más. En el caso peruano, por ejemplo, sí que debería incluso aupar aún más al presidente Castillo, que es un presidente que viene de orígenes rurales, de un pueblo muy pequeño en el norte del país, que no está cercano a las élites limeñas y no ha estado cercano tampoco a ninguna estructura política que haya tenido el peso que ahora él está teniendo en el gobierno nacional del país. Entonces, un apoyo tanto de México, pero también de Bolivia, de Argentina, pues es muy bienvenido. Esperemos que a este viraje a la izquierda pues se le sume también Brasil. Escuchaba ayer o antes de ayer que Bolsonaro también decía que podía utilizar esas estrategias, ese manual trumpiano de que si las elecciones son fraudulentas, él no seguiría del poder. Entonces tenemos que estar muy vigilantes porque es un manual que está utilizando toda la derecha para deslegitimar las elecciones democráticas y, por lo tanto, pues revertir los resultados democráticos. Para cerrar, en México traemos y te lo pregunto, Francesca, se lo pregunto, Francesca, porque es ex colega de medios de comunicación, ex corresponsal para Telesur. ¿Qué tan importante es quitar máscaras? Porque acá los que se dicen imparciales en México son los que están señalados como corruptos de recibir dinero del gobierno para callar o para mentir en gobiernos pasados, y ahora se han quedado sin esos beneficios. Esos que se dicen imparciales y objetivos, que dicen que al poder no hay que aplaudirles, sino revisarlo, son los que le hacen el caldo gordo a los que intentan tumbar a un presidente democráticamente electo. Y luego veo a Francesca gritarle golpistas a los que no quieren aceptar su derrota en su país. Y me emociona porque yo aquí he dicho que no encuentren en mí objetividad porque yo considero que no existe.
que aquí hay que quitarnos las máscaras, que aquí más que objetividad hay que buscar honestidad. ¿Cómo ves el ejercicio periodístico en el 2021, que creo que también ha cambiado en nuestros días, que la realidad es distinta a lo que se conceptualizaba como el gran periodismo, Francesca? Pienso que el deber fundamental de cualquier periodista es precisamente lo que mencionas, desenmascarar a los corruptos, desenmascarar a la criminalidad, incluso aunque esa criminalidad venga de los sectores más poderosos. De hecho, con más razón, los periodistas deben estar impulsados por ese ímpetu de desbancar, de desvelar aquello que la mayoría de la población no puede, a lo que no puede acceder, precisamente porque el poder lo que hace es enturbiar todos esos actos criminales que ellos realizan. Y un periodista que por el contrario lo que hace es tapar, como lo están haciendo todos los periodistas en mi país o todos los periodistas del mainstream media en mi país, pues lo que hace es cómplice. Es cómplice de esa delincuencia, de esa criminalidad que tiene repercusiones nocivas y violentas en la población de mi país en este caso, pero en el tuyo también. Pues te quiero agradecer, Francesca Emanuel. ¿Lo pronuncié bien, Emanuel? Así es tu apellido. Emanuele, pero no importa. Emanuele, lo pensé, pero dije, le voy a jugar al American Way. Emanuele, Francesca Emanuele, investigadora y politóloga, te agradezco mucho y ojalá que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de dialogar, porque cada vez es importante incluirnos en un diálogo latinoamericano y ojalá que Sin Censura ofrezca ese espacio de coincidencia. Por lo pronto, muchas gracias y nada más por no dejar, eres activa en redes sociales, ¿quieres compartir tus redes sociales para que te siga la gente, los miles de personas que están conectadas en vivo y en directo en Sin Censura, Francesca? Sí, creo, porque recién he retomado el Twitter después de este video viral en el que increpo a estos políticos en Washington. Creo que mi Twitter es Emanuele France 6. Y bueno, ahí me encuentran y desde luego pues tenemos que integrarnos en Latinoamérica y por tanto también integrar los medios alternativos como el tuyo, porque son fundamentales para poder llegar a esa honestidad y poder conseguir una justicia social que en mi caso, en el caso peruano, pues hemos tenido relegada durante 30 años. Te quiero agradecer, Francesca Emanuele, por estar con nosotros. Un abrazo hasta Estados Unidos, hasta Washington, y que pases excelente fin de semana. Gracias. Cuídate. Ahí está Francesca Emanuele hablando con nosotros sin censura.